Bueno, yo la vez, digamos, yo lo conocí a José en el 89, más o menos. Yo practicaba capoeira Angola y José era uno de los alumnos de Yoshi Sena, hacía capoeira. Y fue también el que empezó, digamos, para mí, con el resto del grupo cultural afro, pues yo siempre digo que, bueno, lo que ellos hicieron como muy importante, me parece, es como que empezar a enseñar, ampliar un poco la base de la gente que practicaba candombe, o sea, sacar un poco el candombe de los migrantes afro-uruguayos y decir, bueno, esto es algo que puede ser también de otra gente. Entonces yo creo que sin el trabajo de ellos y obviamente también de la gente que viene sosteniendo el candombe desde hace mucho tiempo, pero quizás sin el trabajo de ellos, que fue el que hizo este traspaso, no tendríamos toda la movida de candombe que tenemos hoy. Esto hubiera seguido siendo algo maravilloso, pero más restringido a una comunidad solamente, y yo creo que ellos fueron los que abrieron el camino para que esto sea también de otra gente, ¿sí? Y también de muchos porteños blancos de distintas clases sociales que lo practican en todas las plazas, como ustedes saben. Después, bueno, que también lo practican o no, ya es otra historia y otro tema. Pero yo creo que José también fue una de las principales personas que un poco impulsó esta apertura del candombe hacia otros ámbitos. Por ejemplo, él fue el que organizó en el 88 esta jornada en el Centro Cultural Ricardo Rojas, que fue muy importante, fueron 2 o 3 días en los cuales no solamente se dieron talleres públicos de candombe, creo que los dio Diego, si no me equivoco, se hizo una pequeña comparsa ahí, sino que también se mostró el candombe en relación a otras manifestaciones culturales afro, la capoeira, la danza afro, y eso también fue una novedad para esa época. O sea, pensemos que estamos hablando de 1988. Todas cosas que ahora son obvias no lo eran en ese momento. Entonces, digamos, José también fue una de las personas que pensó que lo afro no era solamente lo afro-uruguayo, lo afro-brasilero, lo afro-cubano, sino que lo afro era algo que trascendía a todas estas divisiones. Algo que ya muchos saben hoy, y casi todos saben hoy, no todos, pero muchos, pero que en esa época no tanta gente lo sabía. Y eso trajo no pocos problemas en aquella época de cómo puede ser, ¿no? Esto es nada más que uruguayo, esto es nada más que brasilero, esto es nada más que cubano. Bueno, José fue una de las primeras personas que en esa época intentó trascender esto de las nacionalidades y crear una conciencia afro que no estaba limitada a una nacionalidad. También intentó convencer a la comunidad uruguaya acá, blanca, digamos, que el candombe era algo importante y que era algo que pertenecía a todos los uruguayos. Que ahora es algo obvio, pero que en esa época no era tanto, ¿sí? O sea, si uno va, yo dejé de ir a Montevideo 7 años más o menos, y cuando volví a ir hace 4 o 5 años, me llamó la atención cómo el candombe había sido como apropiado por todos los uruguayos, ¿no? Cuando yo iba en 1990 por ahí, el candombe era algo que era solamente de los afro. Entonces, si se publicitaba el carnaval, por ejemplo, se publicitaban las murgas. Las murgas sí eran de todos, pero el candombe no. El candombe estaba como oculto, como algo, incluso me acuerdo de haber leído en los diarios, algo de una raza que se niega a morir, ¿no? Como que el candombe era algo de los negros y los negros iban a desaparecer, y con el tiempo el candombe también, porque esto era algo como antiguo. Entonces era la tradición vista de una manera como medio peyorativa. Bueno, ahora gracias a Dios creo, y esto también tiene obviamente repercusiones y consecuencias, que no es para hablar acá, pero bueno, es considerado como algo del patrimonio cultural de todos los uruguayos. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Esto de que un patrimonio se nacionalice también y sin olvidar su origen, se vea que esto es una contribución a la nación. Y por el trabajo de los difusores del candombe acá se ve que esto es algo que es una contribución no solamente a la nación, sino también es una contribución a todo el mundo, a todos que quieran practicarlo con respeto y con la debida atención y esfuerzo. Entonces, bueno, yo creo que José tiene esto, que fue el que más puentes cruzó en una época, o más puentes estableció en una época que había poco y estaba todo separado. Y José era uno de los primeros que empezó culturalmente a transitar los distintos grupos hacia capoeira, hacia candombe, se juntaba con los que hacían capoeira, se juntaba con los que hacían candombe, formó parte del grupo cultural afro, que también fue uno de los primeros grupos, si no el primero, que tuvo esta idea, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando teníamos un grupo de capoeira Angola, practicábamos en la sede del grupo cultural afro hace muchos, muchos años. Pero pensemos que esto era inédito. Digamos, en 1989
la movida, digamos, afro era muy pequeña y además estaban todos como cada uno por su lado, ¿sí? Entonces, creo que fue interesante esto de decir, no, esto es algo que trasciende la nacionalidad. Esto no solamente de los uruguayos, no es solo de los brasileños. Y José fue uno de los primeros que lo pensó así. Yo, una de las cosas que quería enfatizar más esta vez, espero no extenderme mucho, es un poco las implicancias sociológicas de la muerte de José. No tanto, digamos, José como un gran luchador, etcétera, que en esa época, digamos, uno hacía las cosas porque le salían y porque le divertían y porque pensaba que era importante, pero no pensaba que tenía una épica que uno le ve 20 años después, ¿no? La épica viene a partir de que la policía lo mata por hacer lo que estaba haciendo, que era defender la cultura afro y defender a unos brasileros que estaban saliendo de Maluco Beleza y la policía les pide documentos y José, que estaba por ahí, viene y dice, dejen de maltratarnos a los negros, y por eso se lo llevan a la comisaría y lo matan a patadas. Pero no solamente eso, lo terrible de eso, sino después que el caso sale en los medios, porque salió bastante. Yo estaba viendo un poco los diarios que todavía tengo de esa época y salió un recuadro en la tapa de Página 12, salió en Crónica, salieron 2 páginas en Página 12, una página en Clarín, pero en casi ninguno de esos diarios se menciona que era negro. Eso es lo, digamos, también lo que continúa con lo terrible, que es la invisibilización del hecho de que esto fue un incidente racial, que el muerto era negro y que el muerto había sido asesinado por defender a otros negros. Entonces, por más que los medios le daban atención y decían muerte misteriosa, muerte dudosa, muerte sospechosa, etc., y comparado con ahora le daban como la misma validez a la versión de la policía que a la versión de los amigos, no hacían, los medios en esa época no hacían suya la idea de que podía haber un negro muerto en un incidente de odio racial. ¿Por qué? Porque en esa época, y todavía ahora, no se habla de raza y no se habla de odio racial, no se habla de discriminación. Entonces, digamos, eso es lo que me parece unas cosas como terribles de la muerte y que uno piensa, bueno, ¿esto podría pasar de vuelta? Sí, esto podría pasar de vuelta, digamos, porque muchas de estas circunstancias sociales no cambiaron demasiado. Y eso es también lo terrible, ¿sí? Impune, hubo una serie de ocultamientos de pruebas, de jueces, de médicos forenses. Lo peor también es que siguió tanto que Ángel, el hermano, se tuvo que exiliar en España y el crimen sigue, digamos, impune. Y la pregunta es, ¿esto podría pasar de vuelta? Sí, desgraciadamente esto podría pasar de vuelta. Porque, digamos, la aportación de rostro sigue siendo una cosa importante en los encuentros con la policía, y los encuentros con la policía siguen siendo un área dura, digamos, de racismo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, no cambiaron lo suficiente las condiciones estructurales de la Argentina y esto podría volver a pasar. Entonces, bueno, esperemos que con la difusión de estas tareas y con la difusión de la idea de que todavía hay racismo en la sociedad argentina, esto no vuelva a pasar. Gracias.